Hola queridos hermanos, les enviamos un cariñoso saludo a todos los que se han conectado el día de hoy. Los invitamos a que puedan compartir este enlace con sus vecinos, seres queridos, familiares, para que también puedan adorar junto a nosotros al Señor. Recuerden que este enlace lo pueden encontrar en todas nuestras redes sociales, que estamos bajo el nombre Congregación Shalom, ya sea en Facebook, Instagram, YouTube y también en Spotify, donde todas las semanas vamos subiendo el audio a nuestro podcast. Adicionalmente, quería recordarte de que estamos atentos siempre al chat de Facebook y YouTube, ya sea por oraciones, peticiones o simplemente para poder conocernos aún más. Te animamos a que permanezcas conectado el día de hoy. Muy buenos días, amados. Qué hermoso es estar nuevamente juntos compartiendo este tiempo especial para estar en esa intimidad con el Señor. A través de todo el programa que tenemos hoy, por medio de las alabanzas, por medio de la palabra, dejar que el Espíritu Santo sea ministrando nuestro corazón y llevándonos a aprender también de Él una vez más. Me pregunto si recuerdas con asombro aquella vez cuando tus ojos se abrieron y la luz pudiste ver. Canta si es así, veo el mundo en luz, lo veo con asombro, veo el mundo en fe. Veo color en todo, veo como tú ves, mi camino en tu luz. Me pregunto si recuerdas con asombro aquella vez que pasaste por las aguas, volviste a nacer. Si es así, veo el mundo en luz, lo veo con asombro, veo el mundo en fe, veo color en todo, veo como tú ves, mi camino en luz. Veo tu amor y veo con tu gracia, veo como tú ves. Mi camino en tu luz, mi camino con asombro, al desierto vida da, y lo vuelves asombroso. Canta si es así, veo tu reino aquí, veo un mundo libre, veo como Jesús al desierto vida da. Veo como tú ves, caminaré sin miedo, veo como tú ves, de ti no me avergüenzo, veo como
Qué hermoso ha sido escuchar las alabanzas. De hecho, ellas nos motivan y nos alientan a estar en la presencia del Señor. Su palabra nos ha enseñado que por nada debemos de estar afanosos, sino que cuando tenemos carga, preocupaciones, debemos de ir ante su presencia y exponerlas delante de Él. Y es lo que ahora yo te invito, a que juntos, unidos, vayamos en oración ante el Padre para que el poder de su amor y su misericordia sea guiándonos en todas aquellas cosas que tenemos delante de su presencia. Padre amado, gracias por este hermoso tiempo que tú nos das de estar unidos a través de tu Espíritu con tu pueblo, con aquellos que reconocemos, Señor, que tú eres nuestra respuesta y eres también, Señor, nuestro amparo frente a todas aquellas cosas que estamos viviendo. A nivel mundial, Señor, te pedimos que tu paz, esa paz que sobrepasa más allá, Señor, de toda circunstancia, a los países que están viviendo problemas políticos, sociales, que en este momento están en enfrentamiento, te pedimos que el poder de tu Espíritu Santo sea allí, Señor. Piedad por aquellos pequeños, Señor. Tú eres capaz, Señor, de mover todas las cosas en favor, Señor, de tu humanidad. Te pedimos, Señor, piedad por toda esta situación de la pandemia, que retroceda, Señor, en el nombre de Jesús. Las consecuencias que han traído, Señor, sobre tu pueblo, Señor, sobre aquella que tú has creado. Te pedimos, Señor, que esa obra preciosa a través de tu sangre sea interviniendo en todos aquellos que están hospitalizados, en aquellos que también tienen enfermedades bases, que necesitan también respuesta sobre aquellas enfermedades. Tu palabra es hermosa cuando dice que por tu llaga fuimos nosotros curados y sanados. Y te pedimos, Señor, que esa obra milagrosa sea, Señor, sobre todos aquellos que necesitan una respuesta divina. Gracias por tu intervención. Gracias, Señor, porque ahora sabemos, Señor, que en ti está, Señor, también nuestra esperanza. Gracias, Señor, porque en ti, Señor, sabemos, Señor, que también estás trabajando en todos aquellos que se han propuesto también empezar nuevos recursos, Señor, nuevas oportunidades laborales. Abre puertas de bendición, Señor, que sean, Señor, bendecidos, prosperados en todos aquellos que se han propuesto en el nombre de Jesús. Gracias por tu provisión a través de la palabra que nos sustenta, y te pedimos que cada día el poder del Espíritu Santo sea, Señor, guiando a nuestra iglesia a esa gracia, a esa bendición, donde sabemos, Señor, que tú también dirigirás cada uno de los pasos que como familia, Señor, como profesionales, como estudiantes también tenemos que enfrentar en este periodo. Tu apoyo, tu respaldo ha sido, Señor, de gran apoyo y sobre todo de resguardo en todo lo que estamos viviendo. Gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos siga bendiciendo, y así también anímate a escuchar la palabra, porque en ella está la fuente de vida. Hola, querida iglesia. Para todos nosotros, el equipo y todos los que permanentemente han estado dedicados al servicio del Señor en estos tiempos difíciles, es una bendición, es una alegría siempre poder conectar cada semana a través de las redes. Quisiéramos que fueran distintas las cosas, cómo no, y cada vez que nos encontramos por ahí, todos nosotros anhelamos ese día precioso que ya se acerca para estar juntos. Los quiero invitar para estar atentos. Ya pronto vamos a tener información directa, personal, en cada uno de nuestros dispositivos para saber los pasos a seguir. Quisiera en esta ocasión invitarlos a una palabra del Señor respecto de la vida del Señor en esos momentos que probablemente durante este tiempo todos hemos experimentado de una u otra manera. Me incluyo, en que habiendo permanecido firmes en esa gracia que nos da el Señor, a veces basta un pequeño gesto, una pequeña palabra de cualquier tipo, de cualquier naturaleza, o simplemente una nueva situación difícil o de decepción, o de alguna persona que nos decepcione, para que pueda generar en nosotros a veces momentos difíciles, profundamente arraigados, ¿no es cierto?, en sentimientos encontrados.
y que en esta pandemia no han sido fáciles de manejar. Quiero invitarlos para poder en esta ocasión compartir exactamente ese escenario en uno de los momentos más complejos, si no el más difícil, uno de los más difíciles del Señor, por lejos. Este episodio se circunscribe apenas a unas pocas horas antes de que el Señor sea puesto en prisión, en custodia, sea juzgado absolutamente injustamente y posteriormente, como ya lo sabemos, crucificado. La previa, esta pasión, estos momentos previos al hecho en sí de la crucifixión, también nos enseñan a nosotros cómo Jesús, en su condición 100% humana, 100% divina, pero no haciendo uso de justamente esos atributos divinos, sino como un hombre más, los canaliza de forma adecuada y no deja que esto pueda destruir o muchas veces transformarse en un problema distinto. Canalizar adecuadamente las emociones, hacernos cargo cuando estas son intensas, cuando muchas veces el punto de quiebre está cerca, lo percibimos cerca o lo hemos experimentado. Sin duda es una cosa relevante a estudiar, a considerar, a poderla practicar, aunque muchas veces esas fuerzas iniciales ya no son las mismas. Pero lo bueno de esto es que efectivamente esas fuerzas extra, esa milla extra para poder llegar a experimentar esa gracia del Padre sobre nosotros, no es una cuestión que ya dependa de nuestras fuerzas. En general, cuando llegamos a este punto, uno solamente está a puertas de una obra poderosa del Señor. No podría ser de otra manera. El pasaje que vamos a trabajar está justamente relacionado con esto. Es el momento previo. Jesús ha llegado a uno de sus lugares favoritos en que Él permanentemente aparta un tiempo para estar con el Padre. El Getsemaní, este lugar especial para el Señor, no quiere decir que allí había algo sobrenatural, sino que simplemente era un lugar acogedor que le permitía al Señor una cierta intimidad al momento de orar. El libro de Mateo, capítulo número 26, verso número 36 en adelante, lo describe así. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad pues, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Qué relato, ¿no? Qué relato. Durante este tiempo, la pandemia ha mostrado en todo el mundo, no solamente en nuestro país, en nuestra ciudad o en nuestra comunidad o en la iglesia, en todo el mundo ha mostrado lo mejor y lo peor instalado en el corazón del hombre, de la mujer, instalado en un país, en una sociedad, en un gobernante, en las autoridades,
pero también en nosotros, cada persona, cada hombre, cada mujer. Ha instalado simplemente las convicciones de muchas cosas que, terminado este episodio, van a cambiar seguramente nuestra manera de vivir y nuestra forma de pensar. Pero también habrá cambiado nuestra manera de percibir a los demás, de ver a gente muy noble, de ver a gente que, a pesar de todos los obstáculos, tal como dice el libro de Jeremías, Dios ha probado nuestros corazones. Porque lo cierto es que aparentemente en este tiempo de silencio, en este aparente tiempo a veces iluso de pensar que es poco lo que ha ocurrido, y eso es simplemente porque muchas veces no estamos conectados con la gracia del Señor. Falta búsqueda, falta oración. Y cuando eso ocurre, la carne comienza a dirigir nuestras vidas, nuestras decisiones, y eso nunca termina bien. Y entonces Jeremías dice de que Dios va a probar justamente en estos largos periodos, en estos tiempos de prueba, prueba el corazón, prueba esas cosas que están profundas. A veces el discurso es uno, pero lo que está en el corazón es otro. Y efectivamente la palabra habla de que en estos procesos estas cosas que están arraigadas en nosotros son sacadas a luz, son puestas en evidencia, y entonces las personas terminan mostrando lo que realmente son, y por eso vemos gente en los dos extremos, de una nobleza maravillosa o de un egoísmo simplemente impresentable, repudiable. Por eso es que este pasaje es tan potente, porque Jesús está en ese extremo, su escenario es un extremo. Pero no solo eso, no solo Jesús está en un extremo de este escenario del cual estamos hablando. Noten ustedes la descripción de este cuadro. Él ha insistido, esto es una cuestión que hace por 3 veces, lo hace de la misma manera. Es interesante observar en el relato, dice que ora exactamente lo mismo. No hay cambio en el formato, no hay cambio en el tema. Él mantiene una misma oración. Un segundo aspecto relevante es el tiempo. Jesús habla de 1 hora que estuvo orando y lo hace por 3 veces. No solamente hay un formato único de oración, sino que también hay un tema único de oración. Jesús está extremadamente claro, Jesús está absolutamente claro de cuál es su norte, su momento, su estado. Y en ese estado, y en ese norte, y en ese momento, Jesús lo que hace es hacerse cargo. Jesús está haciendo cargo exactamente de cuál es su condición. Esta condición humana no es una cuestión divina, es una cuestión absolutamente humana. Es impresionante cómo Mateo lo describe y lo hace sin tapujos y sin tampoco el temor o el miedo que esto pueda llegar a transformarse en un problema para su autoridad o su imagen. No, Jesús está haciendo cargo absolutamente de cuáles son sus sentimientos en ese extremo donde la presión, pero sobre todo donde el contexto es muy angustiante. Ocupa la expresión, mi alma está muy triste, mi alma está muy triste. Y este es el primer punto de contacto, este es el primer tema a considerar cuando hablamos de que los extremos y los momentos difíciles nos tienen que llevar a una manera adecuada de canalizar toda esa presión interna que nos ha tocado vivir. En este tiempo, durante este último año, muchos de nosotros, mucha de nuestra gente, muchas familias de Shalom, al igual que las familias del país y del mundo, nos ha tocado enfrentar momentos muy difíciles. ¿Quién de nuestras familias no ha tenido que visitar un hospital o un centro asistencial de salud en los tiempos difíciles, con todo lo que significa los peligros de contagio, con la dificultad que tenemos para acceder a la salud? De pronto familias que están absolutamente colapsadas, en un abandono, porque es un escenario de mucha tristeza y de mucha soledad. Hasta el día de hoy nuestro sistema no admite a nadie acompañando y cada uno tiene que enfrentar sus procesos de salud, sus crisis, sus urgencias, solo, sola. Jesús está haciéndose cargo de esta realidad.
Jesús entra en un proceso de angustia, en un proceso personal, en un punto de quiebre. Ha soportado una y otra vez las presiones. Han habido intentos de asesinatos fallidos. Él ha salido, ha logrado escabullirlos de una u otra manera. Ha vivido muchas instancias. Ha tenido al frente a mucha gente que lo ha dejado. A mucha gente que lo ha traicionado, ha convivido con gente que simplemente lo ha cuestionado, se le ha opuesto. Ha logrado sobrevivir a todo aquello. Siempre ha tenido una palabra sabia para poder sortear esos momentos. En una ocasión le dijo a toda la gente: ustedes no están aquí por la palabra que yo les he traído, ustedes están aquí por las cosas, por la ganancia, por los panes y los peces. Como muchas veces nos ha tocado ver, mucha gente a veces que se relaciona con Dios o con la iglesia porque necesita sanarse, porque necesita un trabajo, porque necesita un milagro, una respuesta de Dios, y luego que obtiene aquello, no los vemos nunca más. Y esto es frustrante, esto es una situación que simplemente nos frustra en el trabajo, en el reino, de que hayan personas así, y lo van a seguir habiendo. Y Jesús se enfrentó también a la decepción. Miren ustedes en este pasaje, dice: se acerca el que me ha de entregar, y el que lo entregó era uno de sus 12, de sus cercanos. La traición es una cuestión que Jesús la vivió en carne propia, pero también la frustración, eso de tener esperanza, eso de tener algún grado, ¿no es cierto?, de proyección en su gente, en sus discípulos, y finalmente ninguno pudo cumplir, nunca ninguno de ellos estuvo a la altura que Jesús requería. En estas 3 horas, en estas 3 ocasiones, estando Él ahí con ellos, dice la palabra que sus ojos se cargaban de sueño. No pudieron estar con el Señor ni siquiera una hora. No fue posible. De alguna forma Jesús experimentó todas estas emociones, este verdadero cóctel de emociones cuando somos llevados al límite. Y en ese límite hay un punto de quiebre. Siempre en nuestras vidas vamos a tener episodios donde hay un punto de quiebre. De haber soportado, de haber dado la pelea, de habernos esforzado, hasta que de pronto volvemos a experimentar estas mismas cosas que Jesús está viviendo. Y cuando lo hacemos, de pronto parece que esa última experiencia dolió mucho más. Esa última traición dolió mucho más. Esa última deslealtad dolió mucho más. Ese último abandono dolió mucho más. Ese último episodio de soledad todavía fue el peor, y el que simplemente, como decimos en Chile y como decimos entre nosotros, fue la gota que rebalsó el vaso. Fue simplemente la acción, el hecho puntual que produjo el quiebre, pero produjo el quiebre de una fractura, de un episodio que revela también que todas esas emociones hacia atrás fueron contenidas humanamente, fueron nuestros esfuerzos personales, fue también nuestra resiliencia natural a poder sobrevivir a todos los momentos difíciles. Y Jesús acá está conectando con esto. Mi alma está muy triste. No está disfrazando su condición, está diciéndole a sus discípulos lo que en ese minuto, ese punto de quiebre significó. Venía algo muy duro, venía algo muy difícil. No eran todas las personas desconocidas las que venían ahí. Venía gente a quien Jesús había perdonado, había salvado, había bendecido. Gente que había sido favorecida con el reino, con la gracia del Señor. Jesús los había comisionado a todos, también a Judas. Judas también fue y experimentó el reino, la gloria del Señor. Estuvo allí. Seguramente más de alguna ocasión se sintió tocado por el Señor. Y cuántas palabras bonitas no salieron de él. Porque esta es justamente la base del quiebre, la base, ¿no es cierto?, del por qué se fractura en nosotros esto y por qué produce a veces estas heridas en nuestros corazones. Porque cuando la cosa es cercana, cuando, ¿no es cierto?, es el familiar, es el amigo, es la cuñada, es el cuñado, es el hermano, es el papá, en fin, cuando es lo cercano, cuando es alguien con el que tú te relacionabas, en la familia, en el trabajo, en la comunidad, en el hogar, donde sea, en la iglesia, y es esa persona a la que ahora te sorprende,
Pero no te sorprende para bien, sino que te sorprende para mal. Y se produce ese quiebre, se produce ese momento en que colapsan tus emociones. Es cuando justamente Jesús las enfrenta y lo hace desde la perspectiva humana. Y desde esa perspectiva humana, este pasaje lo aclara con todas sus letras. Jesús se quebró. Jesús manifestó totalmente este quiebre profundo al cual está siendo sometido. Jesús les advierte a todos que está enfrentando este episodio de su vida de la forma más humana, de la forma más natural posible, porque cuando no hacemos eso, comenzamos a contener, comenzamos a disfrazar, a desviar lo que realmente sienten nuestros corazones. Qué bueno es cuando de pronto alzamos la voz en nuestro espíritu y le dice al Señor, Señor, esto de nuevo, otra vez, me siento de esta manera, nuevamente estoy viviendo aquello, siento que esto todavía no lo logro superar, estoy aquí empantanado, he vuelto de nuevo a sentir las mismas emociones, ¿por qué esto ahora me duele más que antes? Yo debería estar más fuerte, yo debería estar más maduro, más madura, sin embargo esto que es menor, ahora me duele más. De pronto pensamos que son los años los que nos vuelven más sensibles y seguramente vamos a toparnos por ahí por más de algún estudio científico que corrobora esta sensibilidad en la medida que a veces aumentan los años. Pero lo cierto es que este pasaje no está hablando de un Jesús de años, está hablando de un Jesús de 33 años. De tal forma que este pasaje nos muestra esa realidad que no importa la edad. No importa la edad, siempre a veces hay puntos de quiebre de nuestras emociones, de nuestro mundo interno, de nuestros hogares, de las cosas que hubiéramos querido, de la familia que hubiéramos deseado, del matrimonio que hubiéramos querido, del tipo de trabajo que nos hubiera gustado desarrollar. Tantas áreas de nuestras vidas, de las personas que nos han acompañado y ahora no, de las personas que un día nos dijeron contigo vamos a todas las batallas y a las primeras batallas fueron los primeros en arrancar. Tantas cosas que hemos tenido que vivir y cuántas cosas más vamos a tener que seguir viviendo. De esa persona que en el trabajo de lo único que se ha ocupado es de hacernos la guerra. De lo único que se ha encargado no es de cumplir su tarea, sino de simplemente confrontarnos. Esta carga emotiva y que muchas veces nos toca cargar. Estos momentos duros de soledad donde ni siquiera yo puedo ir a ver a ese papá o a esa mamá, a ese hermano, a esa hermana, a una clínica, a un hospital, porque simplemente el acceso está denegado. Esa sensación de impotencia, de las cosas que no se pueden controlar, sin duda van a producir este punto de quiebre. Mi alma está muy triste. Mi alma está muy triste. Le dice a su padre, mi alma está muy triste. Le dice a sus discípulos, mi alma está muy triste. Pero luego de conectar con ese punto de quiebre, Jesús va a las rodillas. Jesús va al lugar más maravilloso que tenemos en la tierra para poder hacernos cargo de este gran problema. Cuando acuñamos o cuando acumulamos estos sacos emocionales que a veces son tan desgastantes, cuando vivimos situaciones en que la presión emocional es mayor a nuestro proceso racional y comenzamos a colapsar y el cuerpo nos empieza a avisar que estamos ahora somatizando esa carga y no la podemos canalizar adecuadamente. Entonces es un momento para hacer un alto e ir a este lugar diseñado, preparado. Jesús es el gran arquitecto de este lugar maravilloso, de este lugar difícil, pero es un lugar de gloria. Este es el lugar donde confluyen dos cosas, el quiebre humano y la respuesta de Dios, en donde confluye la realidad humana, pero por otro lado también confluye la misericordia de Dios. La cruz significa eso. La cruz significa ese lugar diseñado por el Padre, hecho por el Padre, pensando en nosotros, pensando en muchas veces en esos puntos de quiebre, en esos conflictos extremos que vamos a enfrentar. En todas las áreas de la vida no estamos exentos, ninguno de nosotros. Todos vamos a tener que enfrentar esto. Jesús lo hizo. ¿Cuánto más nosotros? Y vamos a tener que pasar por ahí probablemente varias veces. Más de una, más de dos. Y probablemente estas de ahora pueden hasta doler mucho más que las primeras. Y no porque no estemos preparados, sino porque simplemente ese punto de quiebre nos ha enseñado que muchas veces hacia atrás las contuvimos, pero no las manejamos, no las canalizamos a este lugar maravilloso.
las racionalizamos. Ah, perfecto, fue por esto. Ah, bueno, yo voy a aprender de esto, etc. Y aplicamos un conocimiento simplemente sencillo, común, natural. Escuchamos la voz de los demás y creemos que esa sabiduría popular nos va a ayudar. Y en efecto nos ayuda un rato más. Pero no nos exime de este punto de quiebre que demuestra que estas cosas, cuando no las canalizamos de esta manera, simplemente llega un momento en que termina quebrándonos completamente por dentro. Y por eso son tan preciosas estas palabras. Jesús por 3 veces ora exactamente lo mismo. Padre, si fuera posible, no vivir, no pasar por esto, pero no sea como yo, sino como tú. Le está diciendo a su Padre exactamente cómo se siente. No quisiera pasar por esto. No quisiéramos vivir esto. No hubiéramos querido tantas experiencias difíciles. No hubiéramos querido tanto rato sin poder reunirnos, sin poder estrechar las manos, sin poder saludarnos, sin poder compartir. Aquellos que tienen una comunión honesta, porque también nos hemos dado cuenta de que esa honestidad no ha estado en todos, sino va a estar en todos, tal como no lo estuvo en Judas. Pero esa honestidad sincera, simple, en nuestros hogares, nuestras familias, con los que amamos, con las personas que trabajamos y les estimamos, con todo nuestro entorno. Estamos hablando de todo lo que nos rodea, en la vida, en el trabajo, en la familia. Estas son experiencias que vivimos en todos los ámbitos de nuestras vidas. Y entonces Jesús dice, Padre, si fuera posible, en mi entorno, en mi vivencia diaria, pasa de mí esta copa. Yo no quisiera beberla, pero al final, si la tengo que beber, que se haga como tú quieras. Así que esto nos enseña un camino. Vamos a tener que beber esta copa. Seguramente nos va a tocar beberla más de alguna vez. Pero lo precioso de este pasaje es que hay un lugar, hay un espacio espiritual, natural, normal. Hay un espacio donde lo humano y lo divino se cruzan, se dan la mano, diseñado por el Padre para poder ir en estos momentos cuando justamente nuestro mundo interno se quiebra. Y qué bueno es a veces cuando se quiebra y le decimos al Señor, Señor, ya no más, no puedo más. ¿Hasta cuándo? No puedo, yo no puedo. Señor, no es posible. Esta es una carga demasiado pesada para mí. Pensé que ya no iba a vivir esto. Pensé que esto ya no me iba a ocurrir, pero me ha vuelto a ocurrir. Y entonces cuando reaccionamos y nos damos cuenta que no podemos ser resilientes con fuerzas humanas, que no podemos ser resilientes con psicología natural, que no podemos ser resilientes simplemente con aplicar racionalidad a una cuestión que es real, que nuestras emociones se enferman, se afectan, se quiebran. Y nos tenemos que hacer cargo de eso. Y la manera de hacernos cargo es la cruz. Ese es el lugar por excelencia. Ese es el lugar por excelencia donde se junta el oprobio humano, pero la gracia de Dios también. Ese es el lugar en que se dan la mano la parte humana más sensible, más vulnerable, la peor de todas en algunos casos, la más detestable de otras, pero también se da la mano la gracia, el perdón, la misericordia, la fortaleza del Padre. Otro pasaje aclara aún más este episodio y dice que después de la 3ª vez vinieron ángeles y fortalecieron al Señor. Y esto me quiebra y me ha tocado vivirlo también en este tiempo. ¿Cómo es esa experiencia maravillosa en que primero somos sensibilizados porque nos toca nuevamente enfrentar estas experiencias a veces de decepción, de dolor, de soledad, de pensar que no íbamos a pasar de nuevo por allí y nos toca pasar por allí, pero que finalmente viene la presencia del Señor, su gracia nos cubre, después de habérselo dicho al Señor, no de andárselo gritando a los 5 vientos, no de andar desprestigiando a los demás, ni quejándonos, sino de darle gracias al Señor, pero llevar nuestro quiebre a su presencia, a ese lugar precioso. Cuando doblamos rodillas y estamos a solas con Él, cuando hay una alabanza preciosa sonando y nos quebramos y derramamos el corazón delante de Él, ese es el lugar por excelencia, el mejor de todos. Allí nuestras emociones van a ser consoladas, tratadas, ministradas, sanadas, conducidas adecuadamente. Querida iglesia, no todo es malo en este proceso. También hay experiencias duras, límites difíciles, que siempre nos van a llevar a ese lugar por excelencia, al mejor de todos, a la cruz. Ese lugar que el Padre diseñó, que Cristo Jesús ejecutó para todos nosotros. No debemos tener temor
Y a pesar de que muchas veces las fuerzas son pocas, tal como dijo Jesús, el espíritu está dispuesto y nuestro espíritu quiere estar allí a esos pies del Señor. Lo peor que nos puede pasar es que la carne gane terreno, se revele la palabra y no quiera estar en la cruz. Es importante que la carne se sujete a la cruz, someter nuestra naturaleza a la palabra, a la cruz, renunciar a esos sentimientos tóxicos e ir de rodillas con humildad al Señor. Si hacemos eso, el reino de Dios se establecerá en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, y vamos a seguir caminando en bendición, fortalecidos del Señor. No vamos a cambiar el entorno, nuestro trabajo no es cambiar el entorno, pero sí vamos a sobrevivir y a mantenernos en pie delante del Señor. No obstante, estas experiencias difíciles, de dolor, tóxicas que nos tocan vivir. Ayúdenme a orar. Vayamos a su presencia y pidamos al Señor que Él siempre sea quien lleva todas estas emociones delante de su presencia para pedir su paz. Padre de toda gloria, gracias por tu palabra, gracias por la cruz y gracias porque ese es el lugar más hermoso, precioso, disponible para todos nosotros en nuestros momentos de quiebre. En esos momentos de quiebre producidos también por esta larga pandemia, pero con todas también esas consecuencias que nos ha tocado vivir de una u otra manera. Cuando las cosas provienen de nuestro entorno cercano, inmediato, aún son más dolorosas. Señor, pero a pesar de todo ello, tenemos la cruz y tenemos este espacio al cual vamos hoy delante de tu presencia a decirte cómo están realmente, Señor, nuestras emociones, cómo está nuestro mundo interno, cuál es nuestra realidad delante de ti, para pedirte a ti, Señor, que tú nos ministres, que tú obres, que tú nos fortalezcas, que tu gracia haga lo que ninguna terapia puede hacer, para que tu gracia haga lo que ningún medicamento puede hacer. Nada puede sustituir el poder de tu gracia en nuestros corazones. Ahora yo te ruego que fluya sobre tu iglesia y fluya sobre todos nosotros esa gracia magnífica de la cual viene tu fuerza, tu gracia y tu fortaleza para seguir hacia aquel llamamiento que tú nos hiciste. Para la gloria de tu nombre te lo pedimos. Amén. Bendiciones. Querida iglesia, quiero invitarlos a orar al Señor. Estamos también inmersos en una realidad social, cultural, política que nos afecta. Y por eso es que es tan importante que como iglesia oremos por el proceso que estamos viviendo, pero sobre todas las cosas pidiendo al Señor su paz maravillosa. Hemos visto esa respuesta, a pesar de que pronto han habido por ahí algunos destellos de descontrol, pero ahí ha estado la mano del Señor, usando una y otra persona para traer paz. Oremos por esto y oremos por otras peticiones que comúnmente presentamos al Señor. Padre, gracias por este momento. Oramos en el nombre de Jesús por nuestro país, nuestra tierra. Oramos, Señor, por el futuro de nuestro país. Oramos por las decisiones que se deben tomar, pero sobre todo oramos por la paz. Que esa paz, Señor, recorra toda nuestra tierra. Señor, en especial oramos, Señor, para que esa paz nos permita avanzar, prosperar y a nuestras nuevas generaciones les permita también ser bendecidos. Así también queremos rogarte, Señor, tu mano de gloria al entrar, al salir de cada una de nuestras labores, en el trabajo, en la casa. Cúbrenos con esa sangre preciosa. Así también oramos, Señor, para que todo lo que llegue a nuestra mano se multiplique y a través de esa bendición nosotros también estemos presentes para bendecir a otros y bendecir tu obra. Tu gracia preciosa siempre esté en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Paz, bendición, shalom. Tu paz como un río fluye en mi ser.
paz como un río fluye en mi ser. Adoro tu majestad, adoro tu nombre, Dios. Jesús, no hay otro igual. Mi corazón te doy.
Para nosotros es un agrado volver a conectarnos contigo este día domingo. Te dejamos invitado para que puedas conectarte a nuestro segundo servicio a las 7 p.m. Que tengan un lindo día. ¡Adiós! Adiós.